Estimados estudiantes de Baihuen, esperando que se encuentren muy bien, el objetivo de este video es entregarles una explicación de su guía número 3 de historia, la cual trata sobre los asentamientos urbanos y rurales. En la actividad número 1 de su guía deberán comparar las áreas o zonas urbanas y rurales. Primero deberán entregar una pequeña definición de qué entienden ustedes por zona urbana y rural. Luego deberán caracterizar estas zonas desde el punto de vista del número de habitantes que componen cada una de ellas, el tipo de actividad económica que se produce en cada una de ellas. Cuando hablamos de actividades económicas, nos referimos a los sectores de la economía. Al sector primario, por ejemplo, que está relacionado con la agricultura, la ganadería, minería, etc. El sector secundario, que se refiere a la industria, y el sector terciario, que hace alusión al comercio y los servicios. También deberán caracterizar estas zonas de acuerdo a la infraestructura, que se refiere al tipo de construcciones. También deberán entregar ejemplos tanto para las zonas urbanas como para las zonas rurales, y deberán describir algunas ventajas y desventajas para ambas zonas. Por ejemplo, una ventaja para el área urbana sería la gran diversidad de empleos, especialmente para el mundo femenino, y una desventaja del área rural sería la escasez de servicios, por ejemplo, falta de establecimientos educacionales para cursar la educación secundaria. Veamos en qué consisten los asentamientos humanos. Para entender de manera más simple, los asentamientos humanos corresponden al lugar donde nacemos, en el cual vivimos y nos organizamos colectivamente para poder satisfacer nuestras propias necesidades. Y estos asentamientos se clasifican en urbanos y rurales. Los asentamientos urbanos se clasifican de manera jerárquica en pueblos, ciudades, metrópolis y megalópolis, y funcionan como centros políticos y administrativos, también como lugares de encuentro e interacción entre la gente y centros de distribución de productos tanto nacionales como extranjeros. Por otra parte, tenemos los asentamientos rurales, que se clasifican en aldeas y asentamientos dispersos, como caletas, caseríos, fundos, campamentos mineros, etc. Y funcionan principalmente como centros de extracción de materias primas y de actividades económicas primarias, principalmente la agricultura y ganadería. A lo largo de la historia, nuestro planeta ha sufrido grandes cambios en la forma en que se distribuye la población sobre la superficie de la Tierra. Entonces, observando este fenómeno, es posible decir que existen en ella dos tipos fundamentales de espacios: los espacios urbanos y los espacios rurales. Veamos primero el espacio urbano. Esta imagen es representativa del espacio urbano o de la ciudad. Y estos espacios son aquellos donde habitan más de 2.000 personas. Las actividades económicas que predominan son las del sector secundario, o sea, la industria, y el sector terciario de la economía, que son los servicios y el comercio. Algunas ventajas de estas áreas urbanas son ser puntos claves o centrales donde se encuentran las vías de comunicación, por ejemplo, las redes de internet y telefonía. Y algunas desventajas están relacionadas con la contaminación ambiental y la delincuencia. Bueno, hoy en día más personas prefieren vivir en los espacios urbanos, lo que provoca la disminución de la población rural. Veamos el espacio rural. Son aquellos lugares donde no hay más de 1.000 habitantes, sin considerar si estos se encuentran concentrados o dispersos. Algunas características de estos espacios rurales son la baja densidad de población, es decir, poca cantidad de habitantes comparada a la extensión de terreno con la que se cuenta.
Y otra característica son las actividades industriales y extractivas, que son las actividades que predominan, que generalmente ocupan mucho espacio, como la agricultura y la ganadería. Algo muy importante que se produce en estos espacios tanto urbanos y rurales es la interacción. Ambos espacios se interrelacionan. Las ciudades, por ejemplo, necesitan del mundo rural para abastecerse de alimentos, y a su vez los espacios rurales dependen de los servicios que provienen de las ciudades. La actividad número 2 de su guía tiene que ver con el crecimiento de la población urbana y la expansión de las ciudades. ¿Cómo han crecido las ciudades en el último tiempo? Y esta actividad la tienen que trabajar en base a este gráfico. La primera pregunta dice, por ejemplo, ¿cómo ha sido el crecimiento de las ciudades latinoamericanas en el último tiempo? Y para eso tienen que comparar los dos años que se presentan acá, el año 2005 y el año 2015, y analizar principalmente ciudades latinoamericanas, como por ejemplo Buenos Aires, Sao Paulo y México. En la pregunta número 2 dice ¿qué factores han influido en el crecimiento de la población urbana en los países subdesarrollados? Un ejemplo muy claro y que se da hoy en la actualidad tiene que ver con las migraciones. La pregunta número 3 dice ¿qué problemas pueden generarse si el crecimiento urbano no se produce sin políticas públicas claras? Problemas como por ejemplo las aglomeraciones urbanas. Y la pregunta número 4 dice ¿cuáles son las características de una megaciudad? Nombre ejemplos apoyándose en las ciudades que salen acá en el gráfico. Y para eso también deben analizar principalmente las características de una megaciudad para sacar sus propias conclusiones. Veamos la urbanización de nuestra región, Latinoamérica. Pero primero veamos a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial en la actualidad el 55% de la población es urbana, o sea, vive en las ciudades. Países como India, China, por ejemplo, representan el 35% del crecimiento proyectado de la población urbana mundial. Y dentro de las regiones más urbanizadas está América Latina y el Caribe, con un 81%. América Latina muestra una fuerte heterogeneidad en su población, encontrando factores como la migración que han contribuido a este proceso de urbanización. Y a nivel mundial, Tokio es la ciudad más grande del mundo con 37 millones de personas, o sea, se podría considerar que es la mayor megaciudad del mundo. Y se espera que para el año 2030 el mundo tenga 43 megaciudades, la mayor parte de ellas en regiones en desarrollo. La actividad número 3 tiene que ver con la población urbana y rural en Chile. Y tienen que trabajar en base a esta tabla, a este cuadro, en el cual salen las regiones de nuestro país y se clasifican en población urbana y población rural. Esto es según el censo del año 2002. Y de acuerdo a los datos de este censo, el 86,5% de la población chilena vive en zonas urbanas y solo el 13,5% en zonas rurales. La primera pregunta dice, ¿cuál es la cantidad de población urbana de la ciudad metropolitana según el censo del año 2002? Bueno, ahí tienen que analizar los datos. En la pregunta número 2 dice, ¿cuál es la cantidad de población urbana de la ciudad metropolitana según el último censo realizado en nuestro país? Tienen que hacer una comparación entre la población urbana del año 2002 y la del último censo del año 2017. Luego dice, ¿por qué la ciudad de Santiago se considera una metrópolis? Para responder esa pregunta deben analizar las características de una metrópoli. ¿Por qué una ciudad se puede considerar metrópolis?
debe tener a lo mejor una cierta cantidad de un número de habitantes. Después en la número 4 dice ¿por qué el mayor porcentaje de población urbana se concentra en regiones externas del país? Por ejemplo, la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y al extremo sur tenemos la región de Magallanes y la Antártica, que son las que concentran mayor cantidad de población urbana, que se ubica en las regiones. Y un factor clave ahí de por qué las personas se ubican en las zonas urbanas tiene que ver con las condiciones geográficas, principalmente el clima. Y en la actividad número 4 está relacionada con las relaciones entre los espacios urbanos y rurales. Bueno, siglos atrás, las zonas rurales, predominantes en todas partes, se autoabastecían, es decir, la gente obtenía los alimentos de sus propios campos o animales. Paulatinamente, el crecimiento de las ciudades motivó el desarrollo de circuitos comerciales a través de los cuales se comenzó a surtir de alimento a los habitantes de la urbe. Así se creó una dependencia de las ciudades respecto del campo. Esta actividad se llama observando tu entorno y lo pueden hacer en base al viaje o el trayecto que realizan ustedes, por ejemplo, cuando se desplazan desde Vicuña a La Serena, donde se ve marcada la diferencia entre lo que es urbano, ¿cierto? Lo que es ciudad y lo que es rural, lo que es el campo. La fecha de entrega de esta guía número 3, es el 28 de octubre. Espero el video haya sido de ayuda y recuerda que cualquier duda puedes consultarlo a la profesora.